Como cada año, en este vídeo os traigo mi top particular de los que en mi opinión son los mejores TV Box con Android TV / Google TV que tenemos actualmente en el mercado. Y ojo porque el número 1 seguro que a más de uno os va a sorprender. ¡Comenzamos! Antes de empezar, quiero hablaros de NordVPN, una VPN que llevo utilizando desde hace años y es que ofrece funcionalidades que otras no tienen. Está disponible para multitud de plataformas, entre ellas Android TV. Podremos conectar hasta 6 dispositivos simultáneamente con una misma suscripción y además cuenta con una gran cantidad de servidores repartidos por todo el mundo y servidores dedicados para redes específicas como P2P. Empezar a navegar con máxima seguridad y privacidad, cifrando nuestra conexión o simulando una conexión desde otro país, es tan sencillo como seleccionar un país de la lista y listo. Ya podremos ver contenido de otros países en las diferentes plataformas de vídeo bajo demanda a las que estemos suscritos. También podremos ver contenido en Kodi con la máxima privacidad, así como ver listas de televisión por internet que estén bloqueadas por geolocalización y poderlas visualizar de una forma mucho más estable. En la descripción del vídeo os dejaré un código para que podáis tener nada menos que un 59% de descuento, pasando a pagar 3,35 € al mes en el plan de 2 años y además os regalarán un mes adicional gratis. Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, para este top 5 he tenido en cuenta que la finalidad principal de estos dispositivos es ofrecer la mejor experiencia de usuario posible y por otro lado ver contenido en la máxima calidad posible, por lo que queda fuera cualquier dispositivo que no esté certificado. Por supuesto no tenéis que coincidir conmigo ya que, como os digo, es mi top personal, así que os animo a que me digáis en comentarios cuáles son para vosotros los mejores. No voy a entrar en demasiados detalles de cada modelo ya que para esto tenéis las reviews dedicadas en el canal, de las cuales por cierto os dejaré links en la descripción del vídeo, así como una etiqueta según vaya mencionando cada uno de los modelos, y también os dejaré links de compra por aquí debajo en la descripción del vídeo por si queréis echar un vistazo. Y antes de comenzar con el top, os recomiendo que os quedéis hasta el final ya que he preparado una gráfica con el rendimiento bruto de cada uno de estos dispositivos por si queréis comparar un poquito y haceros una idea de lo que ofrece en términos de rendimiento cada uno de ellos. Y ahora ya sí, sin más dilación, en el puesto número 5 he colocado el Mecool KM7 Plus, un TV Box que nos ofrece un buen rendimiento bajo el sistema Google TV. De hecho es el primer TV Box con este sistema ya que hasta ahora solo teníamos el Chromecast y algún que otro stick. Su sistema está basado en Android TV 11 y en hardware cuenta con el chip Anlogic S905Y4, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento ampliable con microSD. Además cuenta con un buen surtido de puertos, entre los que podemos destacar el puerto Ethernet, la salida de audio digital y 2 entradas USB tipo A, una de ellas 3.0, compatibles con memorias en formato FAT32 o NTFS, así que podremos conectar memorias USB con archivos de más de 4 GB. En cuanto a su mando, cuenta con la nueva distribución de referencia de Android TV y funciona por Bluetooth, pero también por IR para algunos controles de nuestro televisor. Además me ha gustado que tanto el TV Box como el mando ya han recibido alguna que otra actualización, así que en principio está recibiendo un buen soporte por parte de la marca. Eso sí, carece de soporte Dolby Vision y Dolby Atmos y aunque su rendimiento no es malo, está un escalón por debajo del resto de TV Box que vamos a ver en este vídeo. Su precio está entre los 70 y 80 € dependiendo la oferta y sin duda alguna es una buena opción para quien busca algo más de lo que ofrece el Chromecast con Google TV, con mejor rendimiento, más almacenamiento y mejor conectividad. En el puesto número 4 he colocado el que posiblemente sea el TV Box con mejor relación calidad-precio este año. También viene de la mano de Mecool y no es ni más ni menos que el KM2 Plus. Un TV Box que me gustó mucho, con una construcción interna muy buena y un gran disipador camuflado en una placa de aluminio donde aparece la marca. Su rendimiento es bastante superior al del modelo anterior y esta vez su sistema es Android TV 11, no Google TV. Su hardware también es superior ya que cuenta con un chip más potente, el Anlogic S905X4, acompañado de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. En puertos tenemos exactamente los mismos que en el KM7 Plus, 2 USBs tipo A completos, uno de ellos 3.0, compatibles con memorias FAT32 y NTFS, también Ethernet, salida de audio digital SPDIF o una ranura de tarjetas microSD para ampliar el almacenamiento. Su mando también es idéntico al del modelo anterior, con exactamente las mismas funciones y su sistema también está bastante bien optimizado. Además, este modelo, a diferencia del anterior, sí cuenta con soporte Dolby Atmos, aunque tampoco tenemos Dolby Vision. Recomiendo este modelo por encima del anterior, ya que ofrece un mejor rendimiento y esto se nota sobre todo en juegos de Android TV o emuladores.
Además, su precio está entre los 80 y 90 euros en función de la oferta, solo 10 euros más que el modelo anterior, lo que lo sitúa, como os decía, en una de las mejores opciones en calidad-precio. En el top 3, según mis preferencias, he colocado uno de los mejores TV Box con Android TV que podemos comprar este año. El Omatix Box R 4K Plus, un TV Box excelente en todos los apartados y de los más completos, con un diseño bastante llamativo con su iluminación LED, sistema Android TV 11 con buen soporte de actualizaciones vía OTA tanto del box como del mando, y un rendimiento increíble gracias a su procesador Anlogic S905X4 al que le acompañan nada menos que 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. En puertos tenemos todo lo que podemos necesitar, dos USBs tipo A, uno de ellos 3.0, compatibles con todo tipo de memorias, Ethernet de tipo gigabit, algo de lo que carecen los anteriores, además de Wi-Fi 6 y salida de audio digital SPDIF, entre otras cosas. Una vez más tenemos el mando de referencia que veíamos en los modelos anteriores, en esta ocasión en color blanco, con las mismas funciones a las que se le suma un botón personalizable con el que podremos lanzar la aplicación que queramos. Además, en este modelo ya sí que tenemos soporte completo de Dolby Vision y Dolby Atmos. Sin lugar a dudas, un gran TV Box con un rendimiento excepcional, pero con un precio algo elevado en mi opinión. Y es que podemos comprarlo por 150 euros, 60 euros más que el Mekulka M2 Plus, una diferencia de precio que posiblemente no esté del todo justificada. Para el puesto número 2 he dejado mi TV Box favorito de todo lo que se ha presentado en este último año, principalmente por dos razones que ahora os voy a comentar. Me refiero al Nokia Streaming Box 8010, con un diseño mucho más discreto y minimalista que el Omatix, en color negro, con líneas rectas, pero con exactamente el mismo hardware interno, procesador Anlogic S905X4, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, aunque en mi opinión este modelo es más recomendado por dos cosas que os comentaré a continuación. En puertos tenemos también los mismos que en el Omatix, dos USBs tipo A, uno de ellos 3.0, compatibles con todo tipo de memorias, Ethernet de tipo gigabit, Wi-Fi 6 y las mismas salidas de audio mediante mini jack o SPDIF. Eso sí, a diferencia del Omatix, tenemos un mando mucho más completo que funciona por Bluetooth y por IR para la función de control inteligente con la que podemos manejar nuestro televisor, equipo de sonido, etc. Y además es un mando que tiene retroiluminación en cuanto pulsamos cualquiera de sus botones. Por supuesto también cuenta con certificados de todo tipo y soporte Dolby Vision y Dolby Atmos. Su rendimiento y posibilidades son idénticas a las que ofrece el Omatix, así que en este sentido cumple perfectamente para ver contenido, jugar a juegos o emular consolas retro como Nintendo o PlayStation, y encima su precio es inferior, ya que lo podemos comprar por 130 euros, 20 euros menos que el Omatix, lo cual me parece mucho más razonable. Y atención, porque llegamos al puesto número 1 para el que en mi opinión sigue siendo el mejor TV Box con Android TV actualmente. Y es que le pese a quien le pese, el rendimiento de este TV Box no ha sido superado a día de hoy por ningún otro. Se trata ni más ni menos que de la Nvidia Shield TV Pro. Y ahora muchos me diréis que este TV Box no es de este año, y sí, estáis en lo cierto, salió a la venta a finales de 2019, pero su hardware, su increíble rendimiento y el buen soporte de actualizaciones que le está dando Nvidia a lo largo de los años lo convierte una vez más en el mejor según mi criterio. Y es que de momento no ha sido superado, ya que monta un chip Tegra X1 Plus, que es más o menos el mismo chip que tiene la última Nintendo Switch, acompañado de 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, al que yo expandí con un SSD de 1 TB, como ya os enseñé en un vídeo que tenéis en el canal. Su construcción es insuperable y el diseño es rompedor. Tiene lo mejor en conectividad, con dos puertos USB tipo A 3.0 con soporte completo para todo tipo de memorias y Ethernet de tipo gigabit. Su mando a distancia se retroilumina en el momento que detecta movimiento mediante un acelerómetro, una función que me parece una auténtica pasada, aunque por otro lado es el que menos botones trae. Por supuesto tenemos certificaciones de todo tipo, cuenta con soporte Dolby Vision y Dolby Atmos y es compatible con prácticamente todas las plataformas de juegos en la nube. También cuenta con reescalado a 4K por inteligencia artificial, es decir, si reproducimos un contenido en HD en un televisor 4K, podremos escalar ese contenido a 4K con muy poca pérdida de calidad gracias a esa inteligencia artificial, algo que puede venir muy bien si por ejemplo tenéis el plan básico de Netflix, que ya sabéis que se ve el contenido a 720p. Actualmente cuenta con Android TV 11 y además es el único que funciona en modo 64 bits y no 32 bits como los anteriores, algo imprescindible para poder instalar aplicaciones que funcionan en 64 bits como por ejemplo Dolphin.
También tiene un modo de refrigeración activa y es que incluye un pequeño ventilador en su interior, y aunque no juguemos a videojuegos, el rendimiento se nota muy superior a todo lo que hemos visto anteriormente, y es algo que se nota muchísimo al abrir aplicaciones, al movernos por su interfaz o cuando usamos Kodi. Eso sí, su precio es el más alto de todos y solo en ofertas puntuales podemos comprarlo por menos de 200 euros. Y ahora sí, para que veáis el rendimiento bruto que da cada uno de estos dispositivos, os estaré dejando una gráfica que he creado en base a la puntuación que da cada uno de ellos en el Benchmark Antutu 6. Y es que, como sabéis, si sois asiduos al canal, este es un test que hago en todos los TV Box y TV Sticks que pasan por mis manos. Evidentemente no solo me baso en estos números a la hora de recomendar uno u otro, ya que también hay que tener en cuenta otros factores, pero bueno, pienso que con estos podéis hacer una idea de la diferencia de rendimiento bruto que ofrece cada modelo. Y bueno chicos, este sería mi top 5 de los mejores TV Box con Android TV o Google TV de este año. Como veis, mi preferencia es que sean dispositivos 100% certificados, ya que la mayoría de nosotros lo que buscamos es el soporte oficial de las plataformas de streaming, así como poder ver el contenido a la máxima calidad posible. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y si es así solo os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, ya que se vienen más TV Box y TV Sticks bastante interesantes, como la renovación del Chromecast con Google TV o el inminente Xiaomi Box 4K de segunda generación. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.